Ella estaba sola en la sala del Tribunal Federal, con la espalda erguida, la mirada al frente, vestida con su uniforme militar de gala y una estrella plateada prendida en el pecho. El juez Blackwell la fulminó con la mirada desde el estrado, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Quítesela, mayor. Esa estrella no tiene peso aquí. No se la ganó en esta sala. La galería contuvo la respiración. Ella no se movió. Entonces las pesadas puertas de roble se abrieron de par en par. Lo que sucedió después lo cambiaría todo. No solo para ella, sino para un juez que se creía intocable. ¿Desde qué ciudad del mundo está viendo este video hoy? Si esta historia le resuena, considere suscribirse para unirse a nuestra comunidad de narradores y oyentes. La mayor Ayaris Winters estaba firme con su uniforme militar de gala. Una estrella plateada prendida prominentemente en su pecho. Las luces fluorescentes de la sala iluminaban los bordes del metal, enviando pequeños reflejos que danzaban sobre las paredes revestidas de madera. Su postura se mantuvo militarmente perfecta, su expresión indescifrable a pesar de haber transcurrido 3 horas de lo que se había convertido en una audiencia cada vez más hostil. La Sala 13 del Tribunal Federal de Washington, D.C. estaba más tranquila que la mayoría de los procedimientos federales. La galería albergaba solo un escaso grupo de observadores, algunos periodistas tomando notas y algunos civiles cuyo interés en los procedimientos de los tribunales militares parecía extrañamente específico. Y en la última fila, una figura solitaria con uniforme de gala, el teniente Thaddeus Gale. A diferencia de los demás, su atención nunca se apartó de Winters. Sus ojos reflejaban una ira contenida que se acentuaba con cada minuto que pasaba. El juez Emerson Blackwell se inclinó hacia adelante, golpeando el estrado con su bolígrafo con evidente impaciencia. A sus 62 años, se comportaba con la imperiosa confianza de alguien acostumbrado a ser la última palabra. Su toga, impecablemente planchada, parecía enfatizar en lugar de ocultar su postura rígida. Continuemos, mayor, dijo, consultando sus notas. Cuéntenos su proceso de toma de decisiones el 7 de marzo. Señor, con respecto a los sucesos del 7 de marzo, operé dentro del ámbito de, sin la jerga militar, por favor. Blackwell lo interrumpió. Este es un tribunal federal, no una sesión informativa del Pentágono. La abogada defensora Isolda Remendi se levantó de su silla. Su traje a medida y sus prácticos tacones bajos delataban a alguien que valoraba la eficiencia por encima de la ostentación, pero la agudeza de su mirada revelaba una mente legal experimentada. Su señoría, si me lo permite, la mayor Winters intenta explicar dentro de los límites que el abogado Blackwell interrumpió, determinados por este tribunal, no por el nivel de clasificación que el ejército haya considerado conveniente. Se giró para continuar, mayor, en un lenguaje sencillo. Todos asintieron, con la compostura inquebrantable. La inteligencia indicaba que era necesario actuar de inmediato para evitar objeciones. El fiscal Vance Whitaker se puso de pie antes de que ella pudiera terminar. Sus 52 años se reflejaban en las canas de sus sienes, pero no en sus rápidos movimientos. Los informes de inteligencia siguen siendo clasificados e inadmisibles sin la debida autorización. Confirmado, dijo Blackwell, sin siquiera intentar ocultar su sonrisa de satisfacción. Remedy levantó las manos. Su señoría, esta es la 4ª vez que permite a la Fiscalía hacer referencia a estos hechos mientras impide a mi cliente proporcionar contexto. Su cliente está acusada de exceder los parámetros autorizados durante una operación militar, lo que resultó en daños significativos y posibles incidentes diplomáticos. Recae sobre ella la responsabilidad de explicarse ante este tribunal. Una fotografía apareció en el monitor de la sala. Un edificio reducido a escombros, con humo aún elevándose de los escombros. La imagen flotaba en el aire como una acusación. Mayor Winters, continuó Blackwell, ¿niega haber causado esta destrucción? No lo hago, su señoría, pero esa instalación estaba siendo utilizada para... Blackwell interrumpió de nuevo con voz aguda.
Este tribunal no reconoce sus justificaciones de teatro de operaciones. Nos preocupa el cumplimiento del protocolo y la cadena de mando. Alice guardó silencio, pero sus ojos delataban que algo andaba muy mal en este procedimiento. En la última fila, el teniente Gale se removió incómodo, con la mano apretada sobre su rodilla. A medida que la mañana se convertía en tarde, la situación continuaba. Cada intento de Ayaris por explicarse era interrumpido. Cada objeción de su abogado era desestimada. El fiscal, Whitaker, apenas tuvo que hablar. Blackwell le hacía la mayor parte del trabajo. Durante un breve receso, Remendi confrontó a su cliente en la pequeña sala de conferencias adyacente a la sala del tribunal. «Esto no tiene precedentes», susurró en voz baja. «Está bloqueando casi todas las vías de defensa. Puedo solicitar la anulación del juicio, pero no», dijo con voz tranquila. «Continúe como estaba previsto. Mayor, con el debido respeto, este juez claramente. Confíe en mí, abogada», dijo, mirándola a los ojos. «Procedamos». Cuando regresaron a la sala del tribunal, notaron que el teniente Gale no estaba en su asiento. Un momento después, regresó por las puertas traseras, con una expresión de alguna manera más decidida que antes. 2 horas después, el interrogatorio del juez se había vuelto cada vez más personal y antagónico. «Mayor Winters, ¿no es cierto que su propio oficial al mando cuestionó su juicio?», preguntó Blackwell, inclinándose hacia adelante con un desdén apenas disimulado. La voz de Allison se mantuvo firme. «Señor, el coronel Cassian Rhodes apoyó mi decisión tras revisar el informe de inteligencia completo, que, según veo, no ha sido, que fue convenientemente destruido en la misma explosión que usted causó», terminó Blackwell, sin molestarse en ocultar su escepticismo. Por primera vez, Ayaris guardó silencio, apretando la mandíbula casi imperceptiblemente. En la última fila, el teniente Gale retiró discretamente su teléfono y salió de la sala. Cuando se reanudó el procedimiento tras un breve receso, la atmósfera en la sala había cambiado. Los periodistas estaban inclinados hacia adelante en sus asientos. Algo estaba sucediendo, o estaba a punto de suceder. El juez Blackwell entrecerró los ojos al posarse en la estrella plateada que Ayaris llevaba prendida en el pecho. Había estado allí todo el día, pero de alguna manera ahora parecía irritarlo más visiblemente. «Mayor Winters, esa condecoración que lleva», dijo, señalando con el bolígrafo. «¿Esto fue por la misma operación en...?» Pregunta. «No, su señoría. Esto se otorgó por una acción separada en CFG hace 3 años. La jueza se burló, y el sonido resonó en la sala repentinamente silenciosa. Parece que el ejército es generoso con sus condecoraciones. Se le acusa de violar órdenes directas, poner en peligro a civiles, y aún así lleva esa medalla en mi sala como si le otorgara inmunidad. Incluso el fiscal parecía incómodo ahora. Esto se estaba desviando hacia un territorio que excedía el alcance de la audiencia. «Quítesela, Mayor Winters». La voz de Blackwell bajó una octava. «Esa estrella no tiene peso aquí. No se la ganó en esta sala». Se hizo un silencio absoluto. No se movieron papeles. Nadie tosió. Incluso el antiguo sistema de aire acondicionado pareció contener la respiración. Ayaris no se movió. No parpadeó. Sus manos permanecieron a los costados, con la mirada fija en un punto justo por encima de la cabeza de la jueza. «Su señoría», comenzó Remedy, levantándose lentamente de su silla. Blackwell levantó la mano, interrumpiéndola. «Quítese el metal o la detendré». «Desprecio». Alice permaneció completamente quieta, con expresión tranquila pero resuelta. El silencio se prolongó durante 5 segundos. 10-15 entonces, las pesadas puertas de roble al fondo de la sala se abrieron. El general Elías Arlo entró primero, con el pecho cubierto de hileras de condecoraciones, incluyendo 2 estrellas plateadas y una medalla de honor. Detrás de él,
el almirante Sepp Madigan y la general de la Fuerza Aérea Octavia Storm. Sus pasos se oían al unísono mientras marchaban por el pasillo central. La expresión de Blackwell pasó de la irritación a la confusión, hasta los primeros destellos de alarma. ¿Qué significa esta interrupción? Nadie le respondió. Los tres oficiales continuaron su aproximación mesurada hasta que llegaron al espacio frente al estrado. Sin decir palabra, el general Arlo colocó una carpeta sellada con la etiqueta solo para ojos directamente frente a Blackwell. Cuando el juez la tomó, la voz de Arlo rompió el silencio. Esa carpeta requiere autorización de nivel 8 para abrirse, su señoría. ¿Tiene esa autorización? La mano de Blackwell se congeló. Esta es mi sala, general. En realidad, no necesito. La almirante Madigan dijo que para este asunto en particular sí lo hacen. Hizo un gesto a un hombre que había entrado silenciosamente tras ellos, un funcionario del Departamento de Justicia que se acercaba con una tableta de seguridad. Juez Blackwell, por favor, verifique su identidad para obtener una autorización temporal. El juez obedeció, con dedos ligeramente temblorosos al presionar el pulgar contra el escáner. Al abrir la carpeta, palideció. Mientras tanto, dos policías militares habían entrado silenciosamente por una puerta lateral y ahora estaban firmes cerca del estrado. El general Arlo se giró y realizó un saludo militar. Los demás oficiales lo imitaron. Esto no puede ser correcto, tartamudeó Blackwell, levantando la vista de los documentos. Juez Emerson Blackwell, anunció Arlo formalmente. Por orden presidencial, este procedimiento se da por concluido. La operación del mayor Winter fue plenamente sancionada por la Orden Ejecutiva 13 Delta. La sala estalló en murmullos confusos mientras Blackwell luchaba por recuperar el control. Orden. Tendré orden. Pero el general Arlo no había terminado. Además, este tribunal ahora posee pruebas de que usted, juez Blackwell, ha sido comprometido. El fiscal comenzó a recoger sus papeles, claramente buscando una salida. Los dos policías militares se movieron para bloquear la puerta lateral. La mayor Winters no estaba siguiendo órdenes, explicó la almirante Madigan a la audiencia, ahora cautivada. Estaba liderando una operación de contrainteligencia autorizada que destapó una red de funcionarios judiciales comprometidos que vendían información clasificada a entidades extranjeras. El general Storm añadió, las pruebas destruidas a las que se refería el juez Blackwell fueron aseguradas y protegidas como parte de la operación. Todas las miradas se posaron en Blackwell, cuyo rostro había palidecido. El procesamiento agresivo de la mayor Winters fue un intento de desacreditarla antes de que pudiera testificar ante el Comité de Inteligencia, continuó Arlo. La jueza Blackwell lleva 11 meses bajo investigación. Los dos policías se acercaron al estrado. Emerson Blackwell se le detiene bajo sospecha de espionaje y obstrucción a la justicia. Mientras Blackwell era escoltado fuera de la sala, Alleris permaneció firme, con expresión inalterada. Solo cuando la jueza desapareció por la puerta lateral, relajó un poco los hombros. El general Arlo se acercó a ella. Bien hecho, mayor. La operación Escudo Plateado ha terminado. Polaris asintió con profesionalismo, pero sus ojos reflejaban un alivio que no quiso expresar. Gracias, señor. La sala seguía bullendo de conmoción y especulación mientras los periodistas salían corriendo a presentar sus artículos. La teniente Gail finalmente se acercó y saludó secamente. Permiso para hablar libremente, mayor. Concedido. Eso fue lo más satisfactorio que he presenciado en mi vida. Por primera vez ese día, sonrió. Una expresión contenida que, sin embargo, transformó su rostro. Aún no ha terminado, teniente, pero sí, debo admitir que esa parte fue satisfactoria. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre las escaleras del juzgado cuando emergió, todavía de uniforme, con la estrella plateada aún en su lugar. La esperaba el coronel Cassian Rodés, quien asintió con un discreto respeto.
Querían que le dijera que la operación ha terminado. Todos los objetivos asegurados. Finalmente se permitió una sonrisa genuina. ¿Cuántos? 7 jueces, 3 fiscales superiores y un subdirector. La red está desmantelada. Bajaron juntos las escaleras mientras Rhodes explicaba que su juicio era la trampa final diseñada para ver qué funcionarios comprometidos se apresurarían a silenciarla. Estuvo sola durante meses, mayor. Eso requirió coraje. Polaris miró hacia la fila de todoterrenos negros donde esperaban Thaddeus Arlo y los demás. No sola. Nunca sola. Rhodes le tocó el brazo ligeramente. El presidente quiere agradecerle personalmente. Bajó la vista hacia su estrella plateada. No necesito agradecimientos. Solo los di. Mi trabajo. Algunos trabajos merecen más reconocimiento que otros, mayor. El pasillo del hospital estaba en silencio mientras Ayaris, ahora con ropa informal, se dirigía a la habitación 237. Se detuvo afuera, respiró hondo y luego llamó suavemente. Pase, llamó una voz desde adentro. La sargento Eloen Pierce estaba sentada en la cama, su pierna derecha terminaba abruptamente a la mitad del muslo. El espacio vacío era un recordatorio de lo que había sacrificado hacía 3 años. Mayor Winters. El rostro de Elo se iluminó. Escuché lo que pasó en el tribunal. Ojalá hubiera podido ver la cara de la jueza. Se sentó junto a la cama. ¿Qué tal va la nueva prótesis? Ya casi. Los médicos dicen que incluso podría volver a correr. Eloan sonrió. No es que fuera muy buena corredora antes. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita. La abrió para revelar su estrella plateada. Quiero que tengas esto. Los ojos de Elo se abrieron de par en par. Señora, no puedo. Tú puedes, y lo harás, insistió. La llevo por lo que hiciste ese día. Siempre ha sido tuya. Mientras la prendió en la bata de hospital de Eloin, los recuerdos la inundaron. No de Ayaris salvando a Eloin, sino de Eloin arrastrándola a Ayaris y a otras 3 personas a un lugar seguro después de la emboscada, incluso mientras el fuego enemigo le destrozaba la pierna. Alice había solicitado que le entregaran su propia medalla a Eloin, pero fue denegada por motivos de moral. ¿Sabes lo que me dijo esa jueza? Preguntó en voz baja. Dijo que no me gané esta estrella en su sala. Ella sonrió. Tenía razón. Se la gané en lugares que nunca comprenderá, por gente como tú. Eloan tocó la medalla que ahora llevaba prendida en su toga. Gracias, mayor. No, dijo, poniéndose de pie para saludar al sargento postrado. Gracias. El verdadero peso de las estrellas, comprendió, no reside en quien las lleva, sino en los sacrificios que representan. Y algunos sacrificios nunca pueden reconocerse plenamente, solo honrarse a través de las acciones de quienes comprenden su costo. Cuando se reanudó el procedimiento tras el breve receso, la atmósfera en la sala había cambiado. Los periodistas estaban inclinados hacia adelante en sus asientos, con los bolígrafos sobre sus cuadernos. Algo estaba sucediendo, o estaba a punto de suceder. El juez Blackwell entrecerró los ojos al posarse en la estrella plateada prendida en el pecho de Ayaris. Había estado allí todo el día, pero de alguna manera ahora parecía irritarlo más visiblemente, como una astilla que se le clavaba bajo la piel. Mayor Winters, esa condecoración, eso que lleva puesto, dijo, señalando con el bolígrafo. Esto fue por la misma operación en cuestión. No, su señoría. Esto se otorgó por una acción separada en Kafji hace 3 años. El juez se burló, y el sonido resonó en la sala, repentinamente silenciosa. Parece que el ejército es generoso con sus condecoraciones. Se le acusa de violar órdenes directas, de poner en peligro a civiles, y aún así lleva ese metal en mi sala como si le otorgara inmunidad. Incluso el fiscal parecía incómodo. Esto se estaba desviando a un terreno que excedía el alcance de la audiencia. Quíteselo, mayor Winters. La voz de Blackwell había bajado una octava.
Esa estrella no tiene peso aquí. No se la ganó en esta sala. Se hizo un silencio absoluto. No se movieron papeles. Nadie tosió. Incluso el antiguo sistema de aire acondicionado pareció contener la respiración. Ayeris no se movió, no parpadeó. Sus manos permanecieron a los costados, con la mirada fija en un punto justo por encima de la cabeza del juez. Su señoría, comenzó Remendi, levantándose lentamente de su silla. Blackwell levantó la mano, interrumpiéndola. Quítate el metal o te acusaré de desacato. Alice permaneció inmóvil, con expresión serena pero resuelta. El silencio se prolongó durante 5, 10, 15 segundos. Entonces, las pesadas puertas de roble al fondo de la sala se abrieron de par en par. El general Elías Arlo entró primero, con el pecho cubierto de hileras de condecoraciones, incluyendo 2 estrellas de plata y una medalla de honor. Tras él venían el almirante Sepp Madigan y la general de la Fuerza Aérea Octavia Storm. Sus pasos se oían al unísono mientras marchaban por el pasillo central. La expresión de Blackwell pasó de la irritación a la confusión, hasta los primeros destellos de alarma. ¿Qué significa esta interrupción? Nadie le respondió. Los 3 oficiales continuaron su aproximación mesurada hasta llegar al espacio frente al estrado. Sin decir palabra, el general Arlo colocó una carpeta sellada, marcada solo para ojos, directamente frente a Blackwell. Cuando el juez la tomó, la voz de Arlo rompió el silencio. Esa carpeta requiere autorización de nivel 8 para abrirse, su señoría. ¿Tiene usted esa autorización? La mano de Blackwell se congeló. Esta es mi sala, general. En realidad, no la necesito, dijo la almirante Madigan, para este asunto en particular. Hizo un gesto hacia un hombre que había entrado silenciosamente tras ellos, un funcionario del Departamento de Justicia que ahora se acercaba con una tableta de seguridad. Juez Blackwell, por favor, verifique su identidad para recibir una autorización temporal. El juez obedeció, con los dedos ligeramente temblorosos al presionar el pulgar contra el escáner. Al abrir la carpeta, palideció. Mientras tanto, 2 policías militares habían entrado silenciosamente por una puerta lateral y ahora estaban firmes cerca del estrado. El general Arlo se giró hacia Yaris y le hizo un saludo militar. Los demás oficiales lo imitaron. Esto no puede ser correcto, balbuceó Blackwell, levantando la vista de los documentos. Juez Emerson Blackwell, anunció Arlo formalmente. Por orden presidencial, este procedimiento queda concluido. La operación del mayor Winter fue plenamente autorizada por la Orden Ejecutiva 13 Delta. La sala estalló en murmullos confusos mientras Blackwell luchaba por recuperar el control. Orden. Ordenaré. Pero el general Arlo no había terminado. Además, este tribunal ahora posee pruebas de que usted, juez Blackwell, ha sido comprometido. El fiscal comenzó a recoger sus documentos, claramente buscando una salida. Los 2 policías militares se movieron para bloquear la puerta lateral. El mayor Winters no estaba siguiendo órdenes, explicó el almirante Madigan al público, ahora absorto. Dirigía una operación de contrainteligencia autorizada que destapó una red de funcionarios judiciales comprometidos que vendían información clasificada a entidades extranjeras. El general Storm añadió, las pruebas destruidas a las que se refería la jueza Blackwell fueron aseguradas y protegidas como parte de la operación. Todas las miradas se posaron en Blackwell, cuyo rostro palideció. El procesamiento agresivo de la mayor Winters fue un intento de desacreditarla antes de que pudiera testificar ante el Comité de Inteligencia, continuó Arlo. La jueza Blackwell lleva 11 meses bajo investigación. Los 2 policías militares se acercaron al estrado. Emerson Blackwell está detenido bajo sospecha de espionaje y obstrucción a la justicia. Esto es absurdo, balbuceó Blackwell, poniéndose de pie. Soy juez federal con 30 años de servicio. No puede entrar aquí sin más y nosotros sí, y lo hemos hecho, interrumpió el general Arlo, con voz firme pero con una autoridad que llenó la sala.
La prueba es concluyente. Uno de los policías militares sacó unas esposas. El clic metálico al abrirse pareció resonar por toda la sala. «Exijo hablar con el fiscal general», dijo Blackwell, alejándose del estrado. «El fiscal general autorizó esta acción», respondió el almirante Madigan, al igual que el presidente. Al acercarse los policías, la compostura de Blackwell finalmente se quebró. «Esto es obra de Winters. Falsificó pruebas. Lo ha estado planeando desde el principio». Whitaker, el fiscal, se había quedado completamente inmóvil, con la frente empapada de sudor. Cuando la mirada del almirante Madigan se volvió hacia él, tragó saliva visiblemente. «Señor Whitaker», dijo con calma, «le sugiero que permanezca sentado. Hay un segundo equipo esperándolo afuera». El fiscal se recostó en su silla, con el rostro destrozado. Mientras Blackwell era escoltado fuera de la sala, Alice permaneció de pie, firme, con la expresión inmutable. Solo cuando el juez desapareció por la puerta lateral, relajó un poco los hombros. El general Arlo se acercó a ella. «Bien hecho, mayor. La operación Escudo Plateado ha finalizado». Alice asintió con profesionalismo, pero sus ojos reflejaban el alivio que no iba a expresar. «Gracias, señor». La sala seguía bullendo de conmoción y especulación mientras los periodistas salían corriendo a presentar sus artículos. La teniente Gail finalmente se acercó y saludó secamente. «Permiso para hablar libremente, mayor». «De acuerdo. Fue lo más satisfactorio que he presenciado en mi vida». Por primera vez ese día, Ellery sonrió, una expresión contenida que, sin embargo, transformó su rostro. «Aún no ha terminado, teniente, pero sí, debo admitir que esa parte fue satisfactoria». El general Arlo les indicó con un gesto que lo siguieran fuera de la sala. Mientras caminaban, explicó en voz baja: «Ya hemos detenido a otros 7 esta mañana. Jueces de Boston, Chicago y San Francisco, 2 fiscales militares y un alto funcionario de justicia». «¿Toda la red?», preguntó Alice. «Creemos que sí. Su testimonio era la última pieza que necesitábamos». En una pequeña sala de conferencias adyacente al tribunal, el panorama completo comenzó a emerger. Durante los últimos 18 meses, Ayaris había estado trabajando de incógnito, presentándose como una posible recluta para una red de funcionarios comprometidos por inteligencia extranjera. Su supuesta operación imprudente había sido cuidadosamente diseñada para crear la controversia justa y hacerla parecer vulnerable al reclutamiento. «¿Se acercaron a usted cuándo?», preguntó el general Storm. 3 semanas después de la operación, respondió, una reunión informal al principio, luego sugerencias cada vez más directas de que podría encontrar apoyo si me preocupaba cómo me trataban los militares. El almirante Madigan asintió. Clásica estrategia de reclutamiento, encontrar a alguien con una queja y explotarla. Remani, quien había estado presente en la sesión informativa, parecía atónito. Así que todo este caso era una trampa. Ni siquiera yo lo sabía. Solo se necesitaba saber. El general Arlo explicó, su genuina defensa fue crucial para mantener la tapadera. Pero la operación en sí, insistió Remendi. La del expediente, esa sí fue real. Real y completamente autorizada, confirmó Alaris. Destruimos una instalación de armas que estaba a punto de enviar misiles tierra-aire a 3 grupos terroristas diferentes. Cada decisión fue documentada y aprobada. Entonces, ¿por qué no decirlo en el tribunal? Porque, intervino el almirante Madigan, necesitábamos ver hasta dónde llegaría el juez Blackwell para desacreditar al mayor Winters. Su comportamiento de hoy confirmó todas nuestras sospechas. El funcionario del Departamento de Justicia, que había estado observando en silencio hasta entonces, finalmente habló. Creemos que el juez Blackwell y los demás han comprometido al menos 17 operaciones clasificadas en los últimos 5 años. Los daños han sido considerables. La teniente Gail, que había permanecido en silencio junto a la puerta,
Formuló la pregunta que todos tenían en mente: ¿cómo es que nadie se dio cuenta hasta ahora? Fueron cuidadosos, respondió el general Arlo. Pequeñas filtraciones, decisiones estratégicas que parecían razonables a primera vista. Nada que despertara sospechas inmediatas. Solo cuando empezaron a surgir patrones en múltiples jurisdicciones, intervino el contraespionaje. Y el mayor Winters fue el cebo, concluyó Remendi. Alice negó con la cabeza. No era un cebo, era una trampa. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre las escaleras del juzgado cuando emergió, todavía de uniforme, con la estrella plateada aún en su lugar. La esperaba el coronel Cassian Rodés, quien asintió con silencioso respeto. Querían que le dijera que la operación está completa. Todos los objetivos asegurados. Alice finalmente se permitió una sonrisa genuina. ¿Cuántos? 7 jueces, 3 fiscales superiores y un subdirector. La red está desmantelada. Bajaron juntos las escaleras mientras Rhodes explicaba que su juicio era la trampa final diseñada para ver qué funcionarios comprometidos se apresurarían a silenciarla. Estuvo sola durante meses, mayor. Eso requirió coraje. Miró hacia la fila de camionetas negras donde esperaban Thaddeus Arlo y los demás. No sola. Nunca sola. Rhodes le tocó el brazo suavemente. El presidente quiere agradecerle personalmente. Alice bajó la mirada a su estrella plateada. No necesito agradecimientos. Solo hice mi trabajo. Algunos trabajos merecen más reconocimiento que otros, mayor. Al llegar al pie de la escalera, un pequeño grupo de reporteros que habían intuido que algo importante estaba sucediendo se abalanzó sobre ellos. El coronel Rodés se colocó con suavidad delante de Ayaris, protegiéndola del aluvión de preguntas. Sin declaraciones por ahora, dijo con firmeza. El Departamento de Justicia dará una conferencia de prensa mañana por la mañana. Se dirigieron rápidamente a los vehículos que los esperaban. Al deslizarse en el asiento trasero del todoterreno delantero, Ayaris encontró al general Arlo ya sentado dentro. Primero el cuartel general, dijo al cerrarse la puerta. Luego, estará fuera de servicio durante 72 horas. Orden directa. Señor, debería ayudar con el informe. Y ya ha hecho suficiente, mayor, dijo, con un tono más suave que antes. Tómese un descanso. Es una orden. Mientras la comitiva se alejaba del juzgado, Ayaris volvió a mirar el imponente edificio donde casi se había pervertido la justicia. Señor, hay algo que debo hacer primero. Algo personal. El general Arlo la estudió a la cara y asintió. Walter Reed. Sí, señor. Haré que el conductor la lleve después de que terminemos en el cuartel general. El informe en el Pentágono fue, afortunadamente, breve. Alice confirmó verbalmente los acontecimientos del día, firmó varios documentos altamente clasificados y recibió una llamada personal del secretario de Defensa elogiando su servicio. Al anochecer, ya estaba de vuelta en la camioneta, rumbo al centro médico Walter Reed. ¿Quiere que la espere, señora?, preguntó el conductor al llegar a la entrada del hospital. No, gracias. Puedo encontrar el camino a casa sola. El pasillo del hospital estaba en silencio mientras Ayaris, ahora con la ropa informal que se había puesto en el cuartel general, se dirigía a la habitación 237. Se detuvo afuera, respiró hondo y llamó suavemente. Pase, dijo una voz desde adentro. La sargento Elean Pierce estaba sentada en la cama. Su pierna derecha terminaba abruptamente a la mitad del muslo. El espacio vacío, un recordatorio de lo que había sacrificado hacía 3 años. Mayor Winters. El rostro de Eloin se iluminó. Escuché lo que sucedió en el tribunal. Las noticias vuelan. Sentada junto a la cama. ¿Qué tal va la nueva prótesis? Ya casi. Los médicos dicen que incluso podría volver a correr. Elo sonrió. No es que antes fuera muy buena corredora. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita. La abrió para revelar su estrella plateada. Quiero que tengas esto.
Elo abrió mucho los ojos. Señora, no puedo. Tú puedes, y lo harás, insistió. La llevo por lo que hiciste ese día. Siempre ha sido tuya. Mientras la prendía en la bata de hospital de Eloin, los recuerdos la invadieron. No de Ayaris salvando a Eloin, sino de Eloin arrastrándola a Ayaris y a otras 3 personas a un lugar seguro después de la emboscada, incluso mientras el fuego enemigo le destrozaba la pierna. Ayaris había solicitado que le dieran su propia medalla a Eloin, pero la anularon por motivos de moral. ¿Sabes lo que me dijo ese juez hoy?, preguntó Alice en voz baja. Dijo que no me gané esta estrella en su tribunal. Ella sonrió. Tenía razón. Se lo ganó en lugares que jamás entenderá, gente como usted. Elo tocó el metal que ahora llevaba prendido en su túnica. Gracias, mayor. No, dijo Ayaris, poniéndose de pie para saludar al sargento postrado en cama. Gracias. La sala estalló en murmullos confusos mientras Blackwell luchaba por recuperar el control. Orden. Yo pondré orden. Pero el general Harjo no había terminado. Además, este tribunal ahora posee pruebas de que usted, juez Blackwell, ha sido comprometido. El fiscal comenzó a recoger sus papeles, claramente buscando una salida. Los 2 policías militares se movieron para bloquear la puerta lateral. La mayor Winters no cumplía órdenes, explicó el almirante Madigan al público, ahora cautivado. Estaba liderando una operación de contrainteligencia autorizada que descubrió una red de funcionarios judiciales comprometidos que vendían información clasificada a entidades extranjeras. El general Storm añadió, la evidencia destruida a la que se refería la jueza Blackwell fue asegurada y protegida como parte de la operación. Todas las miradas se posaron en Blackwell, cuyo rostro palideció. El enjuiciamiento agresivo de la mayor Winters fue un intento de desacreditarla antes de que pudiera testificar ante el comité de inteligencia. Arlo continuó, la jueza Blackwell lleva 11 meses bajo investigación. Los 2 policías militares se acercaron al estrado. Emerson Blackwell está detenido bajo sospecha de espionaje y obstrucción a la justicia. Esto es absurdo, balbuceó Blackwell, poniéndose de pie. Soy un juez federal con 30 años de servicio. No puede entrar aquí sin más y nosotros si podemos, y lo hemos hecho, interrumpió el general Harjo, con voz firme, pero con una autoridad que llenaba la sala. La evidencia es concluyente. Uno de los policías militares sacó unas esposas. El clic metálico al abrirse pareció resonar por toda la sala. Exijo hablar con el fiscal general, dijo Blackwell, alejándose del estrado. El fiscal general autorizó esta acción, respondió el almirante Madigan, al igual que el presidente. A medida que los policías militares se acercaban, la compostura de Blackwell finalmente se quebró. Esto es obra de Winters. Falsificó pruebas. Lo había planeado desde el principio. Whitaker, el fiscal, se había quedado completamente inmóvil, con el sudor corriéndole por la frente. Cuando la mirada del almirante Madigan se volvió hacia él, tragó saliva visiblemente. Señor Whitaker, dijo con calma. Le sugiero que permanezca sentado. Hay un segundo equipo esperándolo afuera. El fiscal se recostó en su silla, con el rostro destrozado. Mientras Blackwell era escoltado fuera de la sala, Alice permaneció de pie, firme, con la expresión inmutable. Solo cuando el juez desapareció por la puerta lateral, permitió que sus hombros se relajaran un poco. El general Arlo se acercó a ella. Bien hecho, mayor. La operación Escudo Plateado ha terminado. Asintió una vez con profesionalidad, pero sus ojos reflejaban un alivio que no quiso expresar. Gracias, señor. La sala del tribunal seguía bulliendo de conmoción y especulación mientras los periodistas salían corriendo a presentar sus artículos. La teniente Gail finalmente se acercó, ofreciéndole un saludo seco. Permiso para hablar libremente. ¿Mayor? Concedido. Eso fue lo más satisfactorio que he presenciado en mi vida. Por primera vez ese día, Ayaris sonrió.
Una expresión contenida que, sin embargo, transformó su rostro. Todavía no ha terminado, teniente, pero sí, debo admitir que esa parte fue satisfactoria. El general Arlo les indicó que lo siguieran fuera de la sala. Mientras caminaban, explicó en voz baja, ya hemos detenido a otros 7 esta mañana. Jueces de Boston, Chicago y San Francisco, 2 fiscales militares y un alto funcionario de justicia. ¿Toda la red?, preguntó. Creemos que sí. Su testimonio era la pieza final que necesitábamos. En una pequeña sala de conferencias adyacente a la sala del tribunal, comenzó a surgir el panorama completo. Durante los últimos 18 meses, Allery había estado trabajando de incógnito, presentándose como una posible recluta para una red de oficiales comprometidos por inteligencia extranjera. Su supuesta operación imprudente había sido cuidadosamente diseñada para crear la controversia justa y hacerla parecer vulnerable al reclutamiento. ¿Cuándo te contactaron?, preguntó el general Storm. 3 semanas después de la operación, respondió. Al principio, un encuentro informal. Luego, sugerencias cada vez más directas de que podría encontrar apoyo si me preocupaba cómo me trataban los militares. El almirante Madigan asintió. Una clásica estrategia de reclutamiento. Encuentra a alguien con una queja y explótala. Remani, quien había sido incluido en el informe, parecía atónito. Así que todo este caso era una trampa que ni siquiera yo conocía. Solo lo necesario. El general Arlo explicó que su genuina defensa era crucial para mantener la tapadera. Pero la operación en sí misma, Remendi, insistió en la del expediente que era real. Real y completamente autorizada. Alice lo confirmó. Destruimos una instalación de armas que estaba a punto de enviar misiles tierra-aire a 3 grupos terroristas diferentes. Cada decisión fue documentada y aprobada. Entonces, ¿por qué no decirlo simplemente en el tribunal? Dado que el almirante Madigan intervino, necesitábamos ver hasta dónde llegaría el juez Blackwell para desacreditar al mayor Winters. Su comportamiento de hoy confirmó todo lo que sospechábamos. El funcionario del Departamento de Justicia, que había estado observando en silencio hasta ahora, finalmente habló. Creemos que el juez Blackwell y los demás han comprometido al menos 17 operaciones clasificadas en los últimos 5 años. El daño ha sido considerable. La teniente Gail, que había permanecido en silencio junto a la puerta, hizo la pregunta que todos tenían en mente. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta hasta ahora? Fueron cuidadosos, respondió el general Arlo. Pequeñas filtraciones, decisiones estratégicas que parecían razonables a primera vista, nada que despertara sospechas inmediatas. Solo cuando empezaron a surgir patrones en múltiples jurisdicciones, se involucró la contrainteligencia, y el mayor Winters fue el cebo, concluyó Remendi. Allaris negó con la cabeza. No el cebo, sino la trampa. A medida que continuaba el interrogatorio, surgieron más detalles. La operación que había llevado a Allaris a los tribunales había sido diseñada específicamente para llamar la atención. La instalación que destruyeron había sido un objetivo militar legítimo, pero la misión se había estructurado de tal manera que generaría dudas sobre la cadena de mando y la autorización. Necesitábamos algo que pareciera cuestionable en teoría, explicó el general Arlo, pero que fuera intachablemente legal y necesario cuando se conocieran todos los hechos. Por eso estaban tan desesperados por mantener esos hechos fuera de los tribunales, añadió el almirante Madigan. ¿Y los demás?, preguntó Remedy. Los jueces y fiscales que mencionó. Todo forma parte de una red que lleva casi una década operando, explicó el funcionario del Departamento de Justicia. Los servicios de inteligencia extranjeros los reclutaron individualmente, explotando diversas vulnerabilidades, problemas financieros, simpatías ideológicas, en algunos casos, chantaje. Con el tiempo, formaron un sistema interconectado para compartir información clasificada. Su principal valor era la influencia, no la recopilación directa de inteligencia, continuó el general Storm. Podían desviar casos de áreas sensibles,
ocultar pruebas que pudieran exponer operaciones extranjeras, y ocasionalmente, transmitir información clasificada que encontraban en el desempeño de sus funciones. Ayaris se inclinó hacia adelante. Y han sido manejados todo este tiempo por un solo oficial de inteligencia extranjera que trabajaba a través de intermediarios. ¿Cómo los identificaron a todos?, preguntó Remeni, claramente aún procesando la magnitud de lo que estaba oyendo. Al principio no lo hicimos, admitió. Teníamos sospechas sobre el juez Blackwell basándonos en anomalías estadísticas en sus fallos sobre casos que involucraban a ciertas entidades extranjeras, pero necesitábamos confirmar la conexión e identificar a otros en la red. Así que crearon un caso al que no pudo resistirse, dijo Remendi, comprendiendo a Danning. Exactamente. Diseñamos una operación que llamaría la atención y luego armamos un caso legal que pareciera amenazar con exponer la red en su conjunto. La pregunta era, ¿quién intentaría desmantelarla? Y todos mordieron el anzuelo. Remani se maravilló. Algunos más evidentemente que otros, dijo el general Harjo. Blackwell fue el más descarado, por eso centramos la operación en él. Los demás realizaron movimientos más sutiles, decisiones de procedimiento inusuales, reasignaciones misteriosas, pruebas que desaparecieron de un almacén seguro. El sol del atardecer proyectó largas sombras sobre las escaleras del juzgado cuando emergió, todavía de uniforme, con la estrella plateada aún en su lugar. La esperaba el coronel Cassian Rodés, quien asintió con un discreto respeto. Querían que le dijera que la operación ha terminado. Todos los objetivos asegurados. Alice finalmente se permitió una sonrisa sincera. ¿Cuántos? 7 jueces, 3 fiscales superiores y un subdirector. La red está desmantelada. Bajaron juntos las escaleras mientras Rhodes explicaba que su juicio era la trampa final diseñada para ver qué funcionarios comprometidos se apresurarían a silenciarla. Estuvo sola durante meses, mayor. Eso requirió coraje. Miró hacia la fila de camionetas negras donde Thaddeus Arlo y los demás esperaban. No sola. Nunca sola. Rhodes le rozó el brazo ligeramente. El presidente quiere agradecerle personalmente. Ayaris bajó la vista hacia su estrella plateada. No necesito agradecimientos. Solo hice mi trabajo. Algunos trabajos merecen más reconocimiento que otros, mayor. Al llegar al pie de la escalera, un pequeño grupo de reporteros que habían intuido que algo importante estaba sucediendo corrió hacia ellos. El coronel Rodés se colocó con suavidad frente a Ayaris, protegiéndola del aluvión de preguntas. Sin declaraciones por el momento, dijo con firmeza. El Departamento de Justicia dará una conferencia de prensa mañana por la mañana. Se dirigieron rápidamente a los vehículos que esperaban. Al deslizarse en el asiento trasero de la camioneta que encabezaba la lista, encontró al general Arlo ya sentado dentro. Primero el cuartel general, dijo al cerrarse la puerta. Luego, estará fuera de servicio durante 72 horas. Orden directa. Señor, debería ayudar con el informe. Ya ha hecho suficiente, mayor, dijo, con un tono más suave que antes. Tómese un descanso. Es una orden. Mientras la comitiva se alejaba del juzgado, Ayaris volvió a mirar el imponente edificio donde casi se había pervertido la justicia. Señor, primero tengo que hacer algo. Algo personal. El general Arlo la estudió y asintió. Walter Reed. Sí, señor. Haré que el chofer la lleve cuando terminemos en el cuartel general. El informe en el Pentágono fue, afortunadamente, breve. Ayaris confirmó verbalmente los acontecimientos del día, firmó varios documentos altamente clasificados y recibió una llamada personal del secretario de Defensa elogiando su servicio. A primera hora de la tarde, estaba de vuelta en la camioneta, rumbo al centro médico Walter Reed. ¿Quiere que la espere, señora?, preguntó el chofer al llegar a la entrada del hospital. No, gracias. Puedo encontrar el camino a casa sola. El pasillo del hospital estaba en silencio mientras Ayaris, ahora con la ropa informal que se había puesto en la central,
se dirigía a la habitación 237. Se detuvo afuera, respiró hondo y llamó suavemente. «Pase», llamó una voz desde adentro. La sargento Elean Pierce estaba sentada en la cama. Su pierna derecha terminaba abruptamente a la mitad del muslo. El espacio vacío le recordaba lo que había sacrificado 3 años atrás. Mayor Winters. El rostro de Elo se iluminó. Escuché lo que pasó en el tribunal. Las noticias vuelan. Se sentó junto a la cama. ¿Qué tal va la nueva prótesis? Ya que estoy cerca, los médicos dicen que incluso podría volver a correr. Elo sonrió. No es que fuera muy buena corredora antes. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. La abrió para revelar su estrella plateada. Quiero que tengas esto. Los ojos de Elo se abrieron de par en par. Señora, no puedo. Tú sí puedes y lo harás, insistió Alice. Lo llevo por lo que hiciste ese día. Siempre ha sido tuyo. Mientras la prendió en la bata de hospital de Eloin, los recuerdos la inundaron, no de él salvando a Eloin, sino de Eloin arrastrando a Yaris y a otras 3 personas a un lugar seguro después de la emboscada, incluso mientras el fuego enemigo le destrozaba la pierna. Alice había solicitado que le entregaran su propia medalla a Eloin, pero fue desestimada por motivos morales. ¿Sabes lo que me dijo ese juez hoy?, preguntó Alice en voz baja. Dijo que no me gané esta estrella en su sala del tribunal. Sonrió. Tenía razón. Se ganó en lugares que nunca entenderá por personas como tú. Elo tocó el metal ahora prendido en su bata. Gracias, mayor. No, dijo poniéndose de pie para saludar al sargento postrado en cama. Gracias. El verdadero peso de las estrellas, se dio cuenta, no está en quien las lleva, sino en los sacrificios que representan. Y algunos sacrificios nunca pueden ser plenamente reconocidos, solo honrados a través de las acciones de quienes comprenden su costo. 3 días después, Ayuri se sentó en el despacho oval, de nuevo con su uniforme de gala, escuchando al presidente agradecerle su servicio. La ceremonia fue privada. Sin prensa ni fotógrafos, solo un pequeño grupo de altos funcionarios que comprendían la importancia de lo logrado. Mayor Winters, dijo el presidente, su país tiene con usted una deuda que jamás podrá saldarse. Ha descubierto una amenaza que afectó directamente a nuestro sistema judicial. Asintió respetuosamente. Gracias, señor presidente. Pero yo solo era una parte de un equipo mucho más grande. Un equipo que usted dirigió con extraordinaria valentía, añadió el general Arlo desde su posición junto a la ventana. El presidente sonrió. Tengo entendido que ha regalado su estrella plateada. Alice pareció sorprendida. Señor, se corre la voz, dijo, abriendo una pequeña caja de cuero sobre su escritorio. Por eso me tomé la libertad de tener esto preparado. Dentro de la caja había otra estrella plateada idéntica a la que le había regalado a Eloan. Esta es solo para usted, dijo el presidente. Aunque sospecho que también intentará regalar esta. Alice aceptó la caja con una leve sonrisa. Gracias, señor presidente. Tras la ceremonia, mientras caminaba por los pasillos de la Casa Blanca junto al general Arlo, Ayari sintió que se le quitaba un peso de encima. No solo la presión de la operación, sino algo más profundo, algo que había cargado desde la guerra civil. «Sabe», dijo Arlo en voz baja, «en todos mis años de servicio, nunca he visto a nadie luchar más por entregar una condecoración que por recibirla. Nunca me sentí bien», admitió. «No cuando Eloin hizo lo que hizo. Y ahora se siente equilibrado», dijo. «Las estrellas están donde deben estar». Afuera, la tarde de verano era cálida y brillante. Mientras bajaban las escaleras de la Casa Blanca, Arlo preguntó, «¿Qué le depara el futuro, mayor?». Ayaris contempló la ciudad que se extendía ante ella. Una ciudad de poder y secretos, de justicia y corrupción, de héroes reconocidos y desconocidos. «Creo», dijo lentamente. «Me gustaría volver a visitar a la sargento Pierce.
Mañana empieza su nuevo programa de fisioterapia. Arlo asintió. Creo que es exactamente donde debería estar. Algunas medallas se usaban en uniformes, se exhibían en las paredes o se guardaban en cajas. Pero las verdaderas condecoraciones, Ayeris lo sabía, eran las conexiones forjadas con pasión y mantenidas mediante el honor. Los lazos silenciosos entre quienes sirvieron juntos, quienes se sacrificaron juntos, quienes comprendieron lo que otros no podían. Esas eran las medallas que más importaban. Y a diferencia de las estrellas plateadas, nadie podía arrebatárselas, ni siquiera un juez.